¿Te acuerdas que cuando fuimos a la mañanera te dije, ahí va el de Segalmex, que se bajó un tipín ahí que iba caminando? Dije, ese es el de Segalmex, lo que era antes Conasupo, y que fue titular de Conasupo en los 70s. Pues resulta que ya se lo echaron. Ante la indagatoria de una red de corrupción dentro de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, este martes se anunció que Leonel Cota Montaño, aquel exgobernador entonces perredista de Baja California Sur, va a ocupar la titularidad de Diconsa y Liconsa, que se llama Segalmex. A través de un comunicado se informó que por instrucciones del presidente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, le dio posesión a Leonel Cota Montaño como nuevo director general de Segalmex, organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Leonel Cota sustituye a Ignacio Ovalle Fernández, quien a su vez ha sido designado por López Obrador como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Me acuerdo aquella frase que aparece en la película de Colosio, cuando el personaje que hace de Fernando Gutiérrez Barrios le explica al periodista que lo llega a entrevistar y le dice: el sistema te ayuda a pasar a las sombras sin aspavientos si has sido disciplinado, si te has portado bien con el sistema. Aquí Ignacio Ovalle Fernández, en la época de López Portillo, titular de Conasupo, hoy, fíjate cómo reviven estos, güey. Hoy lo pasan a la sombra, como dicen, ¿no? Como decían los priistas setenteros, lo pasan a la sombra para cuidarlo de este desfalco que hizo. Ahora, este desfalco que hizo, creo que son más de 5,000 millones de pesos, pues ¿para qué otra cosa sirvieron, no? ¿Para qué trae a un operador de ese nivel? Aquí dice, de acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, investigaban desde el año antepasado una trama de corrupción en Segalmex, organismo creado al inicio del sexenio del presidente López Obrador y dirigido por Ignacio Ovalle, derivado del probable daño al erario por 8,637 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización 2020 y por el que se interpusieron 22 denuncias. O sea, tú te puedes chingar 8,637 millones de pesos y en lugar de ir a la cárcel, te dan otra chambita donde no te notes tanto, porque con toda seguridad esos 8,637 millones de pesos fueron a dar pues para los propósitos políticos del que manda. Pues obvio. Esa pregunta ni se pregunta. Entonces, fíjate cómo opera este gobierno como operaba el priismo setentero. Sí. Estoy absolutamente seguro que Ignacio Ovalle no es un tipo que se haya robado 8,637 millones de pesos, ni siquiera 8,600, ni siquiera 637, ni siquiera 37. Con trabajos a lo mejor hasta 7. Pero todo ese demás dinero que es de nuestros impuestos y que literalmente aquí hay un desfalco por 8,000 millones de pesos, pues se fue para otro lado. Pero igual que con el MAI y con todos, nomás los pasan payasito para que no se vean, ¿no? ¿Por qué? Porque le afectan a la imagen del señor presidente. Este es un antecedente para que ahora sí platiquemos del tema que nos ocupa el día de hoy y que estuvimos viendo desde antes de empezar el programa. Hoy Mario Maldonado dice en su columna que se las voy a leer porque creo que vale la pena. Las aguas se movieron en los últimos días encauzando la salida inminente del fiscal general Alejandro Gertz Manero y de su mano derecha Juan Ramos.
Ese con el que lo escuchamos La filtración. en la filtración. De la Fiscalía General de la República, de acuerdo con fuentes de alto nivel, dice el columnista. El respaldo del presidente hacia el fiscal se ha ido mermando rápidamente en los últimos días y finalmente se tomó la decisión en común de apartarse de la fiscalía junto con el subprocurador especializado en investigación de delitos federales. El anuncio se hará en los próximos días, asegura el columnista. Han reconocido en privado los involucrados. Las últimas semanas han sido atroces para Gertz Manero, principalmente a partir de la filtración de llamadas telefónicas en las que intentó influir en la Corte, como lo han hecho en otras instancias del Poder Judicial para mantener encarcelada a su sobrina política. La difusión de los audios puso contra las cuerdas a los ministros, por lo que votaron 11-0, que dejó en libertad a Alejandra Cuevas. Fue un golpe fulminante para el fiscal. Ningún otro episodio como el supuesto plagio que utilizó para sustentar un trabajo de investigación, la pelea por la herencia de la familia Jenkins de la Universidad de las Américas o los múltiples bienes que posee Gertz, los carros y todo eso, habían afectado tanto su imagen como las filtraciones. Fíjate, estas filtraciones. Igual que le pasó al otro güey con la casa gris del hijo, ¿no? Otro pleito de grandes dimensiones en el cual el fiscal ha ido doblando la apuesta es el que mantiene contra el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, a quien acusa de formar parte de una red de extorsión. Las acusaciones de Gertz Manero y el juicio contra los abogados provocaron la intermediación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y finalmente del presidente, quien sugirió a Scherer no publicar en la revista Proceso un artículo para defenderse, pues haría más grande el conflicto. Ahí sí quedaron terriblemente exhibidos. Un episodio clave en la disputa de Gertz y Scherer ocurrió hace unos días cuando la esposa del ex consejero se reunió con Beatriz Gutiérrez Müller para tratar el tema. Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera, incluso ustedes, le dijo a la esposa del presidente. Otro de los casos que terminó por mermar al fiscal fue el acuerdo reparatorio que aceptó para liberar a Emilio Lozoya. El escándalo detonó un día antes de la audiencia en la cual el exdirector de Pemex quedaría libre, ocasionando el enojo del presidente, quien dijo que el monto de $10.7 millones era muy bajo, pues el daño al erario había sido de por lo menos $200 millones. En realidad no, te voy a decir, porque los sobornos vinieron de Odebrecht, los sobornos no salieron del erario público, ¿no? Sí, la semana pasada la Fiscalía General de la República también se desistió de la orden de aprehensión que solicitó contra Juan Araujo, César González e Isaac Pérez, ex abogados de Juan Collado. Si bien esta acción fue leída como la preparación de un nuevo intento por llevarlos a la cárcel, hasta ahora la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer nuevas carpetas de investigación. Los cargos de Gertz Manero y su hombre de confianza, Juan Ramos, eran insostenibles. El presidente se vio obligado a solicitarle al fiscal que se aparte, a pesar de que estos y otros casos podrían quedar a la deriva. El relevo de Gertz, por lo menos como encargado del despacho, en tanto se propone al Senado, estaría entre dos personajes: el sinaloense Alfredo Higuera Bernal, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, y el mismo presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Ahí, como lo oye. O sea, imagínate Arturo Saldívar de fiscal general. Veremos por quién se decanta López Obrador, pero la salida, fíjate que es un fiscal, bueno, fiscal independiente, pero la salida acordada de Gertz y Ramos fue un hecho. A menos de que algo de último momento haya sucedido estos días en los que el presidente se fue a reflexionar a su rancho. Se fue a reflexionar. No, así dicen, el Palenque, su rancho en Palenque, Chiapas. Bueno, sí, así se llama. Esto es lo que dice Mario Maldonado. A mí no me parece, no sé qué piensas tú, pero a mí no me parece en lo absoluto descabellado, porque lo hemos dicho muchas veces en este espacio. Al presidente no lo mueve la ley, no lo mueve la Constitución, no lo mueve la dignidad, no lo mueve
la solidaridad, no lo mueve nada que no tenga que ver con su imagen y su popularidad. Si Alejandro Gertz se va al rancho del presidente es simple y sencillamente porque afecta la imagen del Mesías. ¿Tú qué opinas? Es que lo que le afecta es su ego, Es su ego. punto. No hay Y otra cosa que le afecte más que su ego. ¿Eh? Entonces, ahora, fíjate cómo está relacionado lo de la Suprema Corte, si es que aparece por ahí. ujú, Pero tienen que poner, si esto es pronto, tienen que poner alguien intermedio hasta que termine el presidente su mandato, el presidente de la Suprema Corte. pues sí que termina a finales de este año. Diciembre. Entonces Sí. faltan varios meses. Alguien tendría que entrar en ese término para que después él tome posesión, porque pues no puede renunciar a la Suprema Corte y irse de fiscal, ¿verdad? Ya. Pues fíjate que no sé exactamente cuál sería el proceso, pero bueno, hicieron renunciar a Eduardo Medina Mora con una acusación falsa, que finalmente 2 años y medio después se comprobó que era falsa. Pero lo que sí es que si el presidente quiere cuidar su imagen poniendo a Arturo Saldívar, pues no va a cuidar ni madre, porque imagínate tú poner a Arturo Saldívar, no. Pues si le obedece como presidente de la Suprema Corte, imagínate cómo no le va a obedecer de fiscal, Pues sí. ¿no? No, Va a es tener que ahí su chicote, pues. es la destrucción de las instituciones. Y eso es lo que yo veía. Puse un tuit hace rato porque es un asunto muy, muy complejo. Este asunto de que Emilio Álvarez y Casa solicitó a, a la Suprema Corte que dejaran claro cómo había sido el sentido de los votos. El recuento de votos, si eran el re- 7 o eran 8. Si eran 7 o eran 8. ¿Por qué? Porque no queda claro. Hubo una discusión en donde, a ver, hay cosas que se discuten y la dividieron en 2 apartados. Es algo bastante complejo que pienso hablar ya con todo detalle con Emilio porque es algo muy complejo y no quedó claro. Pareció manipulado. Y hoy, el problema fue que hoy, en lugar de la Suprema Corte dejar claro lo que había pasado, omitieron pronunciarse públicamente los ministros sobre el caso. ¿Qué trabajo les costaba responderle a un poder que es el poder legislativo que les está solicitando que aclaren si sí o no? Se fueron 8 o 7 votos porque al desagregar los temas de esta ley, ¿sí? Hay algunos puntos en los que los ministros se pronuncian por la inconstitucionalidad de la norma y en otros no. Pero pues en puntos separados. en puntos Por separados. ejemplo, este ministro Ortiz Mena Uh-huh. votó en uno de los puntos, votó que lo aprobaba y en el otro que era inconstitucional. Entonces, ahí, ¿cómo le contaron su voto? ¿Le contaron a la mitad? O sea, medio voto. Es que, fíjate, en un caso fueron los 2 ministros, uno que dice, en un apartado estoy a favor y en el otro en contra, y el otro es justamente al revés. Entonces se toman, no queda muy claro, pues, si al votar en contra, uno de ellos, ¿sí? Ese voto se cuenta como completo en contra en la inconstitucionalidad de la ley, ¿sí? Dice, hay puntos, por ejemplo, y asume que es el tema que tiene que ver con el medio ambiente, es inconstitucional, ¿no? Y el otro dice al revés, pero me da la impresión a mí, porque no lo han dejado claro, ese es el problema, que Saldívar dice, bueno, uno está a favor de una cosa y otro a favor en contra de otra, y los otros al revés, pues si los junto, Sí. tablas, ¿no? Le contó, mira, le contó medio voto, a uno medio voto a uno y medio voto al otro. Son 7. Entonces, entre los dos hacen uno. Habían 6 fijos, Sí, ¿no? sí. Y contamos medio voto de este y medio voto del otro, de los otros 2 ministros, y dice, mitad y mitad, pues hacen un voto. Uno. Así es que son No 7. quisieron. Así es que
Hoy, una solución salomónica. no, Ahí, pues más bien convenenciera de este güey, ¿no? ahí la ley, quién sabe dónde se esfumó, pero ahí fue a criterio del presidente. Dijo, sumemos los dos medios y hacemos uno.